Hola a todos, muchas gracias por aceptar esta invitación o esta propuesta de darle un vistazo a este clip, a este video, este material que preparamos con Jorge. Y seguramente todos ustedes, nosotros, en nosotros ha sido el caso, nos hacemos en un momento la pregunta, eh, en ese momento en que tomamos contacto con la variable, después de haber hecho nuestro experimento, esa variable, cómo implementarla, cómo integrarla. ¿M? Teniendo en cuenta que estuvimos navegando en la carta gráfica y que ahora hay una propuesta de buceo. Entonces, ¿cómo implementar e integrar esa navegación y buceo? Les hablé de Jorge, que está con nosotros, que es un viejo lobo sabio, bueno, tiene sus años de haber puesto el cuerpo en esto del diseño humano y otras yerbas, y que tenemos varias cosas en común. Tenemos una formación científica los dos, somos proyectores emocionales los dos, y somos quad-right, o sea, nuestras arquitecturas cognitivas de la variable están apuntando todas a la derecha. Eh, y bueno, lo dejo que les diga hola para seguir con la propuesta. Hola, hola Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Encantado de estar contigo y colaborar en este buceo que vamos a hacer. Qué lindo, ¿eh? Va a ser impresionante. ¿Eh? Sí, sí, Espero, sí, sí, sí. no nos vamos a poner a competir con los trajes de buceo, pero ahí bucearemos y los guiaremos a todos aquellos que quieran. Vamos a buscar las perlas del fondo del océano. Exacto, que hay un montón y muy valiosas, ¿sí? Bueno, el tema entonces ya lo hablamos, Jorge, vos lo sabés. El tema es que cuando uno toma contacto con el diseño humano, toma también contacto con una serie de herramientas, de elementos que están todos incluidos en ese atlas magnífico que es la Carta del Rabe, y que nos permite navegar, hacer nuestro experimento, navegar, hacer nuestra exploración en la superficie, y esos elementos son los que aparecen acá, ¿no? Del tipo las auras, de la definición los canales y circuitos, de la autoridad los centros, del perfil el hexagrama, las puertas, la cruz, y por supuesto la línea. Todo esto es lo que vemos, todo esto es lo que es asible en la carta del Rabe, en ese atlas magnífico, insisto, que tenemos con el que tenemos contacto en el momento eh, que, que nos adentramos al diseño humano. Pero en algún momento de nuestro experimento aparece un elemento nuevo. Nos dicen que no es solamente la superficie, sino que estamos en un mar y de la superficie hacia abajo, digamos, hay una profundidad. Y para hacer esa profundidad tenemos que tomar el rol de buceadores, tenemos que bucear, tenemos que ponernos un equipo de buzo, una escafandra, saltar de la línea e ir al color. Esto no es así. Esto no está en la carta del RADE, en esa carta primaria que nosotros tenemos. Estos datos aparecen en la carta avanzada. Entonces, cuando nos lanzamos y hacemos el primer ejercicio de buceo, nos encontramos con el color. El color, esa cuestión cambiante, está en íntima relación con la línea. Si hacemos una brazada más, llegamos al tono, que es, de eso vamos a hablar hoy sobre todo, pero el tono, que es una parte que está en relación directa con la superficie, tiene que estar, esa es la idea de la integración de la que estamos hablando con la pregunta que originó este material. Y por último, si hacemos una brazada más, llegamos al fondo, a las perlas, como dijo recién Jorge, llegamos a nuestra conexión con las estrellas, a nuestra conexión con el cosmos. La base es eso, es tan importante como eso. Y yo sé que cuando se dice cosmos con K,
Jorge se ilumina, se enciende, así que decime, Jorge, decinos algo, por favor, de esta base. Bueno, no es cuestión de la base, es cuestión de que cuando yo empecé el proceso, claro, la pedagogía que había en el diseño humano era empezar por la superficie, ¿no? Empezar por la estrategia y la autoridad. Para un proyecto, la estrategia y la autoridad pues siempre es un poquito pues, un tema complicado. Entonces apareció ahí un artículo de Ra que se llamaba La transformación del proyector, donde se comenzaba a introducir el tema del color y del tono. Y eso pues me hizo a mí que directamente pasara de la superficie y me fuera directamente al fondo del océano. Luego, con mi formación científica de físico, pues vi que todo el proceso que aparece desde al principio de la profundidad hasta la superficie es un proceso cosmológico. Entonces intenté estudiar toda la parte de las bases y llevarlo, digamos, hacer el proceso inverso, desde el cosmos hacia la superficie. Y eso ha hecho que durante todos estos años pues haya visto la gran conexión que hay desde el cosmos hasta la superficie, y eso es lo que yo creo que podemos compartir poco a poco y llevar todo este conocimiento y compartirlo. Que es imprescindible. Yo también creo que de una manera diferente, porque somos bien diferentes, a pesar de lo que compartimos, he percibido o he tenido la misma necesidad de proyector, de ir un poco más al fondo y ver todo esto y darme cuenta de que es importante que eso resurja a nivel de la superficie. Que la estrategia y la autoridad es algo muy importante, pero esto también es muy importante. Esto que se llama, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es esto que es la variable. Y fíjense justamente, esto lo hemos hablado con vos, Jorge, para vos más que claro, pero tal vez para los que nos escuchan no es tan claro y sería interesante mostrárselos así. Fíjense que si depuramos un poco toda esta imagen de esa superficie y de ese fondo, en realidad nos quedamos con tipo definición, autoridad, perfil, la estrategia de la autoridad ahí arriba, y la variable. De hecho, Ra definió el tipo, la definición, la autoridad y el perfil como las 4 visiones en diseño humano. Algo que es muy importante, algo que se ve y que se machaca en todos los primeros cursos, sobre todo en el Vivir tu Diseño, se recorre tipo, definición y autoridad, sobre todo, perfil también un poco más de forma más general, pero si nos ponemos a pensar, la variable sería, y es eso lo que coincidimos con Jorge, que debemos integrar, que debemos dar la posibilidad de integrar, se transforma en un quinto elemento. Las 4 visiones y este quinto elemento, haciendo alusión a esa película famosa, El quinto elemento, que es muy graciosa, si no la vieron, mírenla, porque vale la pena. Y este es uno de los personajes de la película, que se llama Ruby. Y claro, Ruby se desespera y dice, pero ¿cómo? Otro elemento más, porque sí, ya, es verdad, la superficie es compleja, con estos 4 elementos. Entonces la variable es como una propuesta de un elemento más. Sí, pero es un elemento más, Ruby, un elemento más, y es muy, muy importante, sí. Sí, mira, Alejandro, me gustaría aquí añadir una cosita, que es un poco la visión que tenía Ra del tema de la variable y el tema de la superficie. Sí. Digamos que las 4 visiones del diseño humano pues va enfocada a una cantidad de población importante, que Ra hablaba del 95 o 96%, ¿no? Entonces, digamos que el buceo para Ra era alguien para gente como ese 4% restante que era como privilegiado y que podía tener acceso a elevar la variable a la superficie. Eso fue como hace unos ya bastantes años, ya son 10 o 15 años, que era. Yo creo que ahora la gente ya está como. Hay gran más cantidad de gente que está ya preparada para esto. Y por eso yo creo que es un momento
muy importante para introducirlo y añadir la variable a la superficie. Sí, yo estoy también de acuerdo con vos porque es importante. Y yo creo que justamente hay algo que está ocurriendo y es que hay cada vez más proyectores, me da la impresión, que cada vez Efectivamente, hay más efectivamente. proyectores que se acercan al diseño humano y esos proyectores necesitamos penetrar más en información, no Ujú. como desde nuestro propio diseño nos es más fácil penetrar y comprender y aprender los mecanismos, entonces esto es como que es un paso prácticamente olvidado. Y para nuestro rol, De hecho, sí, sí, perdona Alejandro, de hecho la esencia del proyector es el estudiar, la esencia del proyector es el buceo, la esencia del proyector es encontrar respuestas a a todo su proceso, con lo cual es necesario indagar en todos los tipos de información que hay para integrarlo en nuestro proceso. exacto, y ahí vamos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer juntos. Y entonces, el quinto elemento, otro elemento más, a ver, este quinto elemento, yo sé que a vos el triangulito partido a la mitad te encanta, contanos. Bueno, el triangulito es que realmente daría para un curso infinito, ¿no? Nos está definiendo lo que es el tono, nos está definiendo el tono que son los neutrinos moviéndose dentro del cristal de conciencia, tanto del diseño como de personalidad. El neutrino dentro del cristal de conciencia es el tono y eh, digamos, es la conciencia pura en el sentido de que no tiene condicionamiento. Luego cuando sale y va al color o va a la línea, ahí sí está expuesto al condicionamiento. Aquí el tono no está expuesto al condicionamiento. Ahí es Eh, donde el Maya nos infecta. Exactamente, y es el siguiente paso, o sea, la base no es personal, el siguiente paso es el tono, comienza a ser personal porque comienza, está moviéndose el neutrino dentro del cristal de personalidad y dentro del cristal de diseño. ¿De acuerdo? Esta división del triángulo en dos partes ya nos está estableciendo dos tipos de cognición, el tipo de cognición izquierda y el tipo de cognición derecha. Esta cognición la de izquierda, esta cognición se va a ver reflejada en la superficie y es lo que realmente vamos a tener que integrar en la superficie porque de alguna manera nos está diciendo por qué, el porqué de nuestras acciones y el porqué de muchas cosas. El lado izquierdo es el lado de la lógica, el lado del futuro, el lado de las partículas. ¿eh? Entonces también va relacionado con la evolución del cerebro. O sea, hay muchísima temática que hablar. Aquí en el lado izquierdo ya podemos, en el vértice inferior izquierdo ya tenemos la, el primer centro de conciencia, que es el centro del bazo, que es un centro en el que se basa en el presente, es concentrado. Luego ya el siguiente centro, el siguiente vértice, que es el centro del acna, que está, digamos, todo a lo largo de la evolución temporal, que es el lado periódico, y luego el lado más moderno evolucionado, que es el lado derecho, que va relacionado con el lado de la experiencia, el lado abstracto, el lado del pasado, el lado de las ondas, ¿no? Eso es muy importante, es una visión que no lo veo mucho. La parte de la izquierda es la parte de la partícula, el lado derecho es la parte de las ondas, ¿no? Esto es muy cuántico, ¿no? Y sí, da muchísimo juego. Es Eh, profundo, realmente es de una profundidad increíble. ¿Mm? claro. O sea, es que es esto en un curso asociándolo con la física, es un curso muy bonito porque de alguna manera las profundidades ese del océano van emergiendo en en la superficie y digámoslo así, dando unas keynote, unas señales en la superficie, que es lo que realmente tenemos que aprender a identificar, ¿no? Para decir nos vamos bien o vamos mal, vamos bien por este camino o fluimos mejor o fluimos peor. En la superficie lo podemos ver en la siguiente gráfica.
Bueno, evidentemente el cerebro inscrito en el acna, estamos viendo el lado izquierdo y el lado derecho, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y antes que se me olvide, que es muy importante, la línea central es la línea de la individualidad. El lado izquierdo es el lado de la lógica, es el circuito colectivo de la lógica, y el lado derecho es el circuito de la abstracción, y el centro es la tensión individual. Y por eso en el centro todo el camino individual se basa en el sonido. Ese tono que se pone en el centro del triángulo, y que ese séptimo tono que es el sonido, y es el sonido de la individualidad, es el sonido que esta raya divide el sacral. Y por eso el sacral, la respuesta del sacral es una respuesta sonora. Es muy importante esto. Y si luego vemos cómo es todo esto, emerge en la superficie, viéndolo en la gráfica, y si inscribimos este triángulo de la cognición en la gráfica del rave, vemos cómo esta variable está en la superficie del rave. Y yo creo que podemos... Dime. Que justamente es indispensable, y es eso, es esa la pregunta original. La integración, cuando hablamos de la integración, estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo esto que acabas de describir perfectamente, está repercutiendo, es parte de nosotros, es parte innegable de nosotros, y cómo integrarlo en esa superficie, cómo integrar navegación con buceo, o sea, esa pregunta original de este material que les estamos proponiendo. Sí. Así es esto. La pregunta es perfecta, ¿no? Porque es integrar superficie y buceo. Exacto. Y llega un momento en la vida de cada uno, porque puede pasar que, bueno, siempre ha habido la cuestión esta de que con el generador, con responder ya es suficiente, ¿no? Para la vida. Pero para el proyector yo creo que no es suficiente, que necesita este quinto elemento. Y no estoy diciendo que no sea necesario para los generadores, estoy diciendo que es más vital para el proyector. De hecho, dime. El proyector entra de lleno, el proyector lo va a buscar desde su propio diseño. El generador tiene ese sacral ahí en la superficie. El generador tiene un ancla. Claro. Y el proyector, quiera o no quiera, su ancla va a ser la variable. Claro. Y los otros tipos también. Y yo creo, como vos decís, también el generador, o sea, porque de todos modos estamos hablando de algo que no se puede negar. Uno se puede bastar en un determinado momento de un determinado juego de elementos, pero cuando se sabe que ese juego de elementos se puede ampliar, que existe una herramienta más para llegar a esa toma de conciencia, para llegar a ese despertar, y todos nos adentramos. Que es también seguramente el caso de un generador que ya maneja muy bien su sacral, que ya navega bien con su sacral, pero que es válido yo creo, para todos los tipos, para todos, efectivamente. Bien, entonces, para ir terminando y dejando en claro esto que ya le presentamos, y recordarles un par de cosas más, o sea, lado izquierdo, lado derecho, que acaba de presentar Jorge, que son, o sea, elementos que marcan nuestra diferencia, que marcan nuestra arquitectura cognitiva. Recuerden entonces, cuando uno ve en la carta avanzada, en estas cartas que estamos facilitándoles en el grupo de variable en diseño humano, bueno, van a tener, si se trata del lado del diseño, esas famosas flechitas van a aparecer en esas cartas avanzadas, con ese triangulito también rellenado, flechitas hacia la izquierda, el lado de diseño, o a la izquierda también en el lado de la personalidad. Las del diseño son rojas, las de la personalidad son negras. Contrariamente, o bueno, la otra pauta para cada flechita es la orientación, esa arquitectura que decimos cognitiva de derecha, para el lado de diseño, y en el lado de diseño, y negritas apuntando hacia
la derecha del lado de la personalidad. Si recuerdan lo que han leído en algún momento, esto corresponde a lo que se denominó, sobre todo en un primer momento, el sistema primario de salud para el lado de diseño. O sea, esas flechitas rojas del lado de diseño corresponden a este tema de ver cómo nutrir correctamente nuestro sistema cerebral y en qué contexto hacerlo. Por eso que aparecen las opciones, si las flechitas están apuntando hacia la izquierda, de activo para el sistema cerebral y observado para el contexto, para el entorno, o pasivo si apuntan hacia la derecha y observador pasivo para el sistema cerebral y observador para el contexto o el entorno en el que estamos, en nuestra línea de vida. Obviamente que las palabras que están en mayúscula arriba se van a cruzar de acuerdo a nuestra diferenciación, de acuerdo a nuestro diseño, con las de abajo. O sea que puede haber activos observadores, pasivos observados, o como aparecen en esta gráfica. Y de ahí surgen justamente las DLL o DRR o DLR o DRLR. De la misma manera, del otro lado, del lado de la personalidad, hablamos de la psicología del RAVE. La psicología del RAVE que entonces está diciéndonos de qué manera nutrir nuestra mente a través de nuestras visiones, de nuestra forma de ver, para que la mente funcione correctamente. Y bueno, en este caso, si las flechitas apuntan hacia la derecha, hacia la izquierda, tenemos a los estratégicos y enfocados; si apuntan hacia la derecha, los receptivos y periféricos. Una vez más, estas palabras se cruzan, lo que da las PLL, PRR, PLR o PRL, como variantes de la variable. Decime algo, Jorge. Aquí solo dos apuntes solos. El primer apunte, que es lo que decías tú antes, de que realmente esto sirve para todos los tipos, es cierto. ¿Por qué? Yo cuando hago las mentorías o hago algún tipo de lectura o hago cosas, me doy cuenta que mucha gente, digamos, lógica en superficie, ve que algo no funciona, porque se tiene que dar cuenta de que a lo mejor cognitivamente es emocional. Ahí está esa disyuntiva. Y a la inversa también me he encontrado muchas veces. Es decir, esa persona abstracta, emocional en superficie, luego tiene un trasfondo cognitivo lógico. Ahí esa disyuntiva es lo que realmente hace que despertemos a la variable. Eso por un lado. Y el segundo es con respecto a lo que antiguamente se denominaba la lectura de PHS o la lectura del Rave Psychology o de la psicología del Rave. Estas lecturas, cuando empecé yo, es lo que estaba de moda. Luego Ra sacó lo que es el programa de la diferenciación y el graduado de la diferenciación. El graduado de la diferenciación es un facilitador, un acompañante, un coach en el proceso de la transformación radical. Realmente hay una parte de transformación radical del primer y el segundo paso que va asociado al PHS y una parte del Rave Psychology que está asociado al tercer y cuarto paso de la transformación de radical. Entonces, más que una lectura, lo que se propone ahora como graduado de diferenciación es un acompañamiento durante un periodo para seguir, digamos, estas señales que nos proporciona la transformación radical. Yo creo que con esto es suficiente. Sí. Y de hecho, bueno, yo lo que me permito agregar es que incluso me parece que es muy coherente, porque esto es un proceso. Exactamente. Este buceo es un proceso, y esas señales de las que vos hablás van apareciendo. Yo lo he vivido, lo estoy viviendo. Esas señales van apareciendo poco a poco. Son como pequeñas tomas de conciencia que van apareciendo y que nos están diciendo, pero esto entonces, la conexión es esta. Y de hecho, justamente para terminar, es
lo que le respondería Corben, el protagonista del Quinto Elemento, a Ruby, este que se asombraba al principio, es un momento, dame un momento para reflexionar, dame un momento para prepararme, dame un momento para entrenarme. Porque en realidad lo importante es que en un momento de nuestra evolución lleguemos justamente a integrar, esa es la palabra, y que está en la pregunta, integrar lo que está en el fondo con lo que tenemos en la superficie. El experimento es navegación y buceo. Es navegación y buceo. Entonces, o sea, implementar, lo estamos implementando con todo lo que aprendemos, con todo lo que aparece en las redes y demás. Pero integrar ya es una palabra mayor. Y sí, tal vez hace falta acompañamiento, tal vez hace falta una profundidad de estudio, tal vez hace falta guías. Para para que podamos llevar a cabo lo mejor posible, lo más correctamente posible, lo más completamente posible nuestro experimento. ¿Mm? Así es. Que creo que es lo que queríamos decir, y que bueno, que sirva de anuncio. O sea, acá tenemos en esta diapo lo que vamos a proponer con Jorge próximamente, inminentemente. Lo que largamos con Jorge es el tema de bases, teorías de la yuxtaposición y una revisión general de variables. Lo vamos a hacer en la forma de un atelier, en la forma de, de- de- de un encuentro. Es algo muy importante, es muy serio, es muy profundo. Para aquellos que hicieron antes lo que llamamos en un momento taller 1 de variable, esto sería la continuación, el taller 2 de variable. En realidad, para quienes no hicieron ese taller, es lo mismo, pueden empezar por este curso, este encuentro que vamos a establecer con, con Jorge. Seguramente las 2 horas tengan en cuenta que pueden ser debieran ser un poquito más elásticas. Sobre todo eso va a depender de cómo sea la participación de los que se inscriban en este encuentro. Luego va a haber otro que sería el equivalente al taller de variable 1. Insisto, aquí no hay orden. Aquí lo que vamos a hacer en este caso, lo que vamos a hacer es hablar de la variable y de la posibilidad de cada uno de desarrollarse colectivamente a través de la variable. O sea, esto que les acabamos de presentar con Jorge, lo vamos a explorar a fondo, vamos a generar el mejor equipo de buceo posible para cada uno, para poder explorar la variable en toda su extensión. Y bueno, y finalmente, que esto es un sueño, yo sé que es un sueño de Jorge, para mí también es muy, muy importante. Vamos a lanzar un curso de Vivir tu Diseño en los términos oficiales, o sea que vamos a seguir la pauta que establece la Escuela Internacional de Diseño Humano para el tema de diseño, pero vamos a incluir lo que acabamos de decir, vamos a incluir la variable como ese quinto elemento, porque eso es muy importante. Para algunos será un dato más, para otros será la puerta abierta para ir a jugar, salir al jardín e ir a jugar. Por eso que también puse entre paréntesis que es especial para proyectores, porque con Jorge creemos que justamente los proyectores necesitan, si se trata de de formarse de este elemento bien tempranamente. Después a cada uno de decidir qué hacer con esa información. Y bueno, y finalmente, para una cuestión de orden, quienes estén interesados en hacer estos encuentros, estos cursos, nos escriben a esta dirección que está ahí abajo, universorade.gmail.com. De ahí se va a centralizar todo el tema, toda la organización, porque si no es un lío
¿sí? Quienes necesiten información, les mandamos la información de cada una de estas tres, cada uno de estos tres cursos, con todos los detalles y demás. Yo les digo chau chau y gracias, y los espero, los esperamos, porque esto es fantástico, o sea que hay que aprovecharlo. Jorge, te cedo las últimas palabras. Nada, muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad de colaborar contigo. No, gracias a Y vos yo, por también por colaborar. Gracias conmigo, gracias. bueno, y que os animéis porque va a ser un viaje alucinante al confín del universo. Ay, qué lindo. Yo ya estoy anotado, ¿no? Sí. Un abrazo, Alejandro. Abrazo, abrazo y gracias a todos. Luz, luz, luz. Chau, chau. Chao, chao.